Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente inagotable de dramas, intrigas y chismes jugosos directamente desde el corazón de Estambul. Hoy, amigos míos, vamos a traspasar el velo del glamour, a desenterrar secretos ocultos y a sumergirnos de lleno en un torbellino de emociones. Prepárense para un viaje lleno de confesiones impactantes, revelaciones explosivas y sin un toque de vergüenza ajena que les hará jadear. Si eres de los que viven intensamente cada escena, cada romance, cada traición y cada lágrima de esas producciones que nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada, entonces agárrate fuerte, porque lo que tengo preparado para hoy es fuera de serie. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los rumores y las especulaciones, permítanme pedirles un pequeño, pero importantísimo favor: suscríbanse al canal. No sean tímidos, denle clic a ese tentador botoncito rojo y, lo más importante, activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada chisme recién salido del horno, cada análisis profundo y cada curiosidad fascinante que tengo reservada para ustedes. Créanme, no se arrepentirán. ¿Ya te uniste a la familia? ¡Excelente! Entonces, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Hoy, señoras y señores, vamos a explorar el terreno pantanoso de los rumores, las tensiones subterráneas y las verdades cuidadosamente ocultas detrás de una de las familias más influyentes y poderosas de Turquía, los Sabank. Pero eso no es todo. Vamos a tejer una red de conexiones inesperadas entre esta dinastía empresarial y algunas de las series turcas que han arrasado en la escena internacional en los últimos años, reflejando, de una forma u otra, las dinámicas complejas, los secretos oscuros y las ambiciones desmedidas que a menudo se asocian con las familias que ostentan el poder. Y sí, como bien lo anticipa el título, vamos a poner bajo la lupa a Hande Erçel, Kerem Bürsin y a una serie de revelaciones que, si llegaran a confirmarse, les dejarán absolutamente boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, tomen su té turco favorito y prepárense para un viaje de alto voltaje a través del mundo del espectáculo y la alta sociedad turca. Empecemos ya. Comencemos nuestro análisis con una serie que, si bien no se centra explícitamente en la familia Sabank, comparte ese aura inconfundible de poderío económico, intriga palaciega y riqueza desmedida que rodea a las grandes fortunas. Yasak Elma ***. Esta producción, convertida en un auténtico fenómeno televisivo, se adentra en el género del drama con toques de comedia ácida, narrando la historia de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, cuyas vidas dan un giro radical al entrar en contacto con la élite de Estambul. En el elenco principal encontramos a la talentosísima Edais, quien da vida a la astuta Yildiz, la icónica Sebbal Sam en el papel de la maquiavélica Ende, y Talat Bulut, quien interpretó al magnate Ali Targun. La trama central gira en torno a la ambición desmedida, las traiciones imperdonables y las intrincadas relaciones de poder que se tejen dentro de las familias más acaudaladas de Turquía. Yildiz, una joven hermosa y ambiciosa hasta la médula, recibe una oferta tentadora: seducir al poderoso Ali Targun, un empresario multimillonario con una reputación impecable, o eso parece. Por otro lado, su hermana Zeynep, mucho más honesta, trabajadora y con principios morales inquebrantables, comienza a trabajar en la empresa de Alyantas Demir, un hombre de negocios frío, distante y con un pasado turbulento. Pero, ¿por qué Yasak Elma es relevante para nuestro tema central del día? La respuesta es simple: esta serie nos ofrece una mirada privilegiada a la fachada brillante y lujosa de la alta sociedad turca, mostrándonos sus fiestas fastuosas, sus mansiones impresionantes y sus guardarropas repletos de alta costura. Sin embargo, al mismo tiempo nos revela las oscuras maquinaciones, las rivalidades encarnizadas y los secretos inconfesables que se esconden detrás de esa fachada reluciente. Al igual que la familia Sabank, los personajes de Yasak Elma se desenvuelven en un mundo donde el poder y el dinero son la moneda corriente, donde las relaciones personales a menudo se ven sacrificadas en el altar de la ambición desmedida y donde la lealtad es un concepto volátil. Además, al igual que sucede con las figuras públicas vinculadas a familias adineradas, la serie ha generado una ola interminable de rumores y especulaciones sobre la vida privada de sus actores. ¿Casualidad? Lo dudo. Un dato curioso sobre Yasak Elma es que la serie ha experimentado varios cambios de elenco a lo largo de sus temporadas, lo que ha generado aún más controversia y ha mantenido a los espectadores en vilo, preguntándose qué nuevos giros argumentales traerá la trama. Además, la serie ha sido ampliamente elogiada por su vestuario impecable,
que refleja las últimas tendencias de la moda, y por sus locaciones impresionantes, que contribuyen a crear esa atmósfera de lujo, sofisticación y exclusividad que caracteriza a la alta sociedad turca. Ahora, prepárense porque vamos a subir la apuesta. Pasemos a otra serie que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, y aquí es donde la trama se pone explosiva. Estoy hablando, por supuesto, de la aclamada ***Senkalkapm***, la serie que catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin y que, según cuentan las malas lenguas, también dio origen a un romance de cuento de hadas que lamentablemente terminó de una manera bastante dramática. Esta serie, enmarcada dentro del género de la comedia romántica con toques de drama ligero, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu independiente y un sueño ambicioso: convertirse en arquitecta paisajista. En el otro extremo del espectro social encontramos a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario obsesionado con el trabajo, proveniente de una familia adinerada y con una reputación de hombre frío e inaccesible. Los protagonistas de esta historia, como ya sabrán, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes lograron una química en pantalla que traspasó las fronteras de la ficción. La trama se desencadena cuando Eda, víctima de una serie de desafortunados eventos, pierde la beca que le permitiría estudiar en el extranjero y alcanzar su sueño. Para solucionar este problema, Serkan le ofrece un trato inusual: si finge ser su prometida durante 2 meses, él se encargará de pagar su beca. A partir de este peculiar acuerdo, surge una relación llena de altibajos, malentendidos hilarantes y, por supuesto, mucho amor. Ahora bien, ¿por qué Senkalkapm es relevante para nuestro análisis, y dónde entran en escena una Hande desconsolada y un Kerem avergonzado? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Como muchos de ustedes recordarán, Hande y Kerem decidieron llevar su romance de la pantalla a la vida real. Durante el rodaje de Senkalkapm, la chispa del amor surgió entre ellos, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Sus fans eufóricos celebraron su relación como si fuera un auténtico cuento de hadas moderno. Pero, como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, y aquí es donde los rumores comienzan a volar como mariposas en primavera. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura fue particularmente dolorosa para Hande, quien se sintió profundamente decepcionada por Kerem. Algunos medios de comunicación sensacionalistas incluso llegaron a publicar que Kerem habría tenido un comportamiento poco caballeroso, digamos, y que este habría sido el detonante principal de la ruptura. Y aquí es donde entra en juego la omnipresente familia Saban. Aunque no existen pruebas irrefutables, se rumorea que Kerem, tras su separación de Hande, habría mostrado un interés particular en acercarse a una joven perteneciente a la prestigiosa familia Saban. Este rumor, nunca confirmado oficialmente, generó una gran controversia y alimentó la idea de que Kerem podría haber priorizado sus ambiciones personales y profesionales por encima de sus sentimientos por Hande. De ahí el Kerem avergonzado del título. Si este rumor llegara a ser cierto, Kerem se habría visto envuelto en una situación sumamente comprometida, acusado de ser un oportunista y de utilizar su fama, su atractivo y su encanto personal para escalar posiciones en la sociedad. Y Hande obviamente estaría desconsolada por la decepción amorosa y por la dolorosa sensación de haber sido, quizás, utilizada. Es fundamental aclarar que todo lo que hemos mencionado hasta ahora son meros rumores y especulaciones. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido estas informaciones, y es muy probable que la verdad nunca salga a la luz pública. Sin embargo, la mera posibilidad de que estos rumores tengan algo de verdad nos da una idea de las enormes presiones y tentaciones que enfrentan las personas que se mueven en el mundo del espectáculo y que, además, tienen la oportunidad de relacionarse con familias poderosas y adineradas como los Saban. Un dato curioso sobre Senkalkapm es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un éxito global sin precedentes. Además, la química innegable entre Hande y Kerem fue un factor determinante en el arrollador éxito de la serie. Es una verdadera lástima que su relación personal no haya tenido el mismo final feliz que la historia de amor de sus personajes en la pantalla.